un minuto que se terminen todos de conectar y que se empiece la grabación. Le voy a pedir también a Alejandra si me ayuda poniendo también ya la presentación para dar inicio. Buenos días a todos. Listo. Alejandra, ¿me pones la presentación? Yo no sé si la estoy viendo. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos ya más de 120 participantes conectados. También le doy la bienvenida. Entonces le doy la bienvenida a todos los que nos están acompañando por el Zoom. Y también a todos los que nos están siguiendo en la transmisión en vivo por Facebook. Es un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Aida Figari, soy parte de la Secretaría de la plataforma Let's Slack. Y junto con Blanca Rengifo vamos a estar encargadas de facilitar y llevar adelante este webinar para ustedes. Este es el primer webinar que se titula Escalando Proyectos de Hidrógeno Verde y PTX. Es parte de una serie de 3 webinars que estamos organizando sobre herramientas para el análisis y diseño de proyectos de hidrógeno verde. Es un esfuerzo liderado por GIZ Colombia a través de sus iniciativas del proyecto de H2App y del proyecto PTX Hub, en colaboración con la plataforma Let's Slack, de la cual nosotros somos parte, y en colaboración además con CENOGE de Colombia y la plataforma H2 Slack. Bueno, aprovecho estos minutos también para, desde la plataforma Let's Slack, agradecer a GIZ Colombia por confiarnos este encargo de organizar junto con ellos esta serie de webinars. Para nosotros es un tema emergente, muy relevante, ya que se está posicionando como una solución importante y estratégica para la transición energética y la descarbonización de las matrices de generación eléctrica en la región. Y en ese sentido, estamos muy contentos de participar en este proceso. La siguiente diapositiva, por favor, Alejandra, con las indicaciones. Bueno, como mencioné, esto es el primero de una serie de 3 webinars, el próximo en julio y el tercero en agosto, que ya les irán llegando las invitaciones, pero todos están orientados a proveer diferentes herramientas para el análisis y diseño de proyectos de hidrógeno verde y PTX. La siguiente, por favor. Antes de dar inicio, queríamos dar algunas indicaciones muy rápidas sobre el uso del Zoom, solamente que sepan todos que esta sesión se está grabando. La grabación va a quedar disponible para aquellos que quieran volverla a ver o la quieran compartir con otros o no se pudieron conectar y la puedan ver después. En la página, entonces la grabación y todos los materiales de esta sesión, las presentaciones, el resumen que estamos haciendo con los mensajes principales van a estar disponibles en la página web de Let's Slack que estamos indicando. En términos a lo que va a pasar durante el webinar, a través de la opción del chat, que es la burbujita que está abajo en el menú de ustedes, vamos a estar compartiendo los enlaces para las interacciones, los enlaces a la página, y donde por el que ustedes nos pueden hacer también comentarios generales que estén teniendo de la operación misma del webinar. Si tienen preguntas para los panelistas, les pedimos que las envíen a través de la opción Q&A o de preguntas y respuestas que también da el Zoom, donde nos permite, podemos hacer las respuestas ahí directo o de ahí tomarlas para hacer la conversación con los panelistas o los expositores durante la sesión. Y finalmente vamos a estar haciendo unas dinámicas de participación con ustedes a través del Menti. Entonces, en unos minutos vamos a mandarles el enlace para que yo lo tenga abierto. Eso en términos de indicaciones generales. Y con eso creo que podemos dar entonces inicio a todo este proceso. Y para eso le voy a dar la palabra a Jorge Roncancio, él es asesor técnico del proyecto PTX Hub de GIZ Colombia. Entonces, adelante, Jorge. Gracias, Aida. Bien, muy buenos días y muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando. De antemano agradecerles la asistencia al presente webinar. Como lo menciona Aida, soy Jorge Roncancio, soy asesor técnico de hidrógeno verde y Power2X en GIZ Colombia. Bien, desde la cooperación técnica alemana y por encargo del Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima de la República Federal de Alemania, el BMWK, la GIZ Colombia viene implementando desde abril de 2022 los proyectos H2App
correspondiente al Programa Internacional de Fomento del Hidrógeno, y el proyecto International PTX Hub, ambos enfocados en promover el desarrollo de la economía del hidrógeno y la industria Power-to-X. De manera específica, el proyecto H2AP tiene como objetivo central el desarrollo de mercados para el hidrógeno verde y las tecnologías Power-to-X, especialmente en países en desarrollo y emergentes, básicamente a través de la formación de alianzas con la industria y el desarrollo de cooperaciones público-privadas. Por otra parte, el proyecto International PTX Hub tiene como objetivo garantizar que los tomadores de decisiones, tanto públicos como privados en los países emergentes, incorporen los criterios de sostenibilidad en el desarrollo e implementación de los conceptos y tecnologías Power-to-X. Esto en coherencia con la Estrategia Nacional de Hidrógeno del gobierno alemán. Bien, en el marco de implementación de estos dos proyectos y como parte de la estrategia que se ha establecido por estos para el desarrollo de capacidades técnicas en actores involucrados en esta industria, y como bien lo mencionó Aida, les queremos dar la bienvenida a este primer webinar de toda nuestra serie de webinars técnicos sobre hidrógeno verde y tecnologías Power-to-X en Latinoamérica y el Caribe. En esta serie de 3 webinars se impartirá conocimiento técnico que brinde herramientas para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde y Power-to-X en Latinoamérica durante las primeras fases de desarrollo de los mismos. Esperamos que esta sesión sea muy provechosa para todos ustedes y bien, nuevamente les damos la bienvenida desde GIZ Colombia al presente evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras y por estas palabras de bienvenida. Y ahora vamos a pasar a detallar la agenda. Por favor, la proyectamos. Bien, vamos a empezar con una breve introducción con las palabras de bienvenida de Manuel Ramírez, que es líder técnico en hidrógeno del FENOGE, y luego tendremos 2 paneles. Un primer panel donde tendremos una presentación sobre las herramientas para el apoyo a la toma de decisiones en el desarrollo de proyectos de hidrógeno y PTX, a cargo de Omar Guerra de Enrel, y una presentación sobre la experiencia en el uso de estas herramientas a cargo de Daniel Ávila de la empresa Enertra. Luego tendremos un espacio para preguntas del público. Siguiente, por favor. En el segundo panel tendremos un conversatorio a cargo que estará moderado por Daniel Arrat de Enrel, ¿no? Y veremos las experiencias del caso de producción de amoníaco verde a cargo de Jennifer King, ingeniera investigadora de Enrel, y de Air Liquid a cargo de Lucas Rodríguez, ¿no? de la empresa Latam Energy Transition, ¿no? Él es director en este sector. Luego tendremos un espacio para preguntas y finalmente tendremos el cierre del evento. Entonces, Aida, por favor, continuamos. Gracias, Blanca. Entonces, para iniciar, le voy a dar la palabra a Emanuel Ramírez. Él es líder técnico en hidrógeno del FENOGE de Colombia, para que nos dé las palabras de bienvenida. Adelante, Emanuel. Hola, buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros en este momento. En nombre del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, FENOGE, quiero expresar nuestro profundo agradecimiento por su participación en este espacio. Estamos realmente felices de formar parte de esta serie de webinars técnicos que se llevarán a cabo en colaboración con GIZ Colombia y H2LAC en torno a los avances, herramientas, actualizaciones alrededor de este tema pues, del hidrógeno verde. Mi nombre es Emanuel Ramírez, yo soy líder técnico de hidrógeno en el FENOGE y quiero contarles muy rápidamente que desde el FENOGE somos un fondo donde financiamos, promovemos y ejecutamos programas y proyectos enfocados en fuentes no convencionales y gestión eficiente de la energía, donde uno de nuestros principales objetivos es poder atender algunas necesidades energéticas en zonas o en las zonas más vulnerables de Colombia, y que con el desarrollo pues, de algunas de esas iniciativas hemos logrado beneficiar a cientos de colombianos a lo largo y ancho del territorio nacional. Pues adicionalmente, y tocando el tema que nos convoca hoy, pues les cuento que el hidrógeno también es un vector que resulta de gran interés para el fondo, y pues que entre otras cosas, actualmente somos financiadores del primer piloto de un bus impulsado por hidrógeno verde acá en Colombia,
que pronto estará circulando por las calles de acá de Bogotá, integrado al sistema de transporte masivo. Y pues espacios como los de hoy buscan justamente llevarnos a pensar y dotarnos de esas herramientas necesarias para tomar decisiones que puedan permitirnos evolucionar esos proyectos de estas escalas pequeñas o estas escalas piloto hasta escalas industriales, pues, o proyectos de gran envergadura de hidrógeno verde. Entonces, pues ahí la importancia de espacios como los de este webinar, donde pues la idea es podernos dotar de herramientas y conocimientos para escalar estos proyectos de manera efectiva, de manera exitosa y sostenible. Pues entonces, nuevamente, agradecemos su participación y su interés en este tema y esperamos que este webinar sea una fuente bien enriquecedora de conocimiento y un intercambio de ideas bien valioso. Entonces, nuevamente, bienvenidos y pues que disfruten del espacio. Muchísimas gracias, Emanuel. Y confiamos en que las diferentes herramientas y experiencias que vamos a compartir, como bien decías, sea de provecho para quienes nos están acompañando, que ya son más de 200 personas. Y antes de darle la palabra a Omar, que va a ser la primera presentación, queremos conocerlos un poco a todos quienes nos están acompañando, ¿no? Entendemos que todos además están muy interesados en conocer estas herramientas que pueden ser útiles para escalar, para planificar y para implementar los proyectos. Y en ese sentido, Alejandra, si me ayudas porfa con la pantalla y el Menti, los invitamos a sumarse al Menti. Vamos a compartirles ahorita por el chat el enlace. Y quisiéramos saber, nos interesa saber cuántas herramientas para planificar, implementar o escalar proyectos de hidrógeno verde en diferentes formas conocen, ¿no? Si conocen, no conocen ninguna, es primera vez que están escuchando de las herramientas y van a aprender casi de cero, que conocen algunas, ¿no? Entre una o tres herramientas, más o menos saben por dónde van, para qué se usan, o si en realidad ya conocen varias, conocen más de 4, y lo que les interesa es ver cuáles son las que vamos a presentar hoy y aprender de estas, ojalá nuevas para ustedes. Entonces damos unos minutos para invitarlos a que respondan. Mientras yo trato de ver un poco más grande porque lo veo bien pequeñito. Ok, entonces tenemos casi 50 participantes, que es por lo menos 25% de los participantes que nos están acompañando, 60 ya, que no conocen ninguna herramienta, ¿no? Entonces creo que para ellos va a ser interesante poder escuchar tanto las que nos va a compartir Omar, como las experiencias y las herramientas que nos van a compartir los panelistas que nos van a acompañar en el conversatorio. Qué bien, Milagros. Dice que están súper interesados en aprender. Vamos a dar un par de minutitos más para que terminen de responder. Pero bueno, así de primera mirada, con los primeros resultados, se ve que hay un buen porcentaje de participantes que nos están acompañando hoy, de que no conocen ninguna herramienta, entonces creo que ojalá sea de mucho provecho en lo que les vamos a compartir. Y hay otro grupo que completa casi el 50% de los que nos acompañan que conocen al menos una o tres, ¿no? Y ojalá que con las de hoy puedan subir a la siguiente categoría. Excelente. Voy a darle la palabra a... Creo que ya podemos comenzar. Blanca, te voy a dar la palabra para que presentes a Omar. De repente solamente recordar, antes ya de darle la palabra a Blanca, que tenemos la opción de preguntas y respuestas en el Zoom. Si a lo largo de la presentación Omar o de los panelistas ustedes tienen alguna, nos lo vayan haciendo llegar para tenerlas listas para hacérselos a los panelistas. Pero también los invito a Omar y el resto de colegas que nos acompañan de que si alguna de las preguntas que ustedes ven creen que la pueden responder ahí mismo en la opción, que también se sientan libres de responder por ahí. Igual los vamos a hacer para la conversación, pero tengan la libertad de poder ir respondiendo si se sienten cómodos por ahí. Blanca, gracias. la palabra.
Empezamos entonces este primer bloque. Bueno, como hemos venido comentando, el hidrógeno verde ha surgido como una de las soluciones claves en la transición hacia una economía baja en carbono y su desarrollo avanza rápidamente. Por eso es muy importante dotar de herramientas a los líderes y profesionales del sector. En este primer bloque empezaremos con una presentación sobre herramientas para el apoyo a la toma de decisiones en el desarrollo de proyectos de hidrógeno y PTX a cargo de Omar Guerra. Omar es investigador del grupo de distribución Edge Group en el Grid Planning and Analysis Center, GPAC, de Enrel. Está desarrollando investigaciones enfocadas en mejorar el entendimiento de la economía de las energías renovables, incluyendo el almacenamiento eléctrico de energía, hidrógeno, energía eólica, energía solar y electrólisis del dióxido de carbono. Nos sentimos muy honradas, Omar, que estés en este primer bloque y compartas con nosotros tus conocimientos. Adelante, por favor. Gracias, Blanca. Creo que no puedo compartir presentación todavía. Ok, ya. Ok, ¿me escuchan bien y alcanzan a ver la presentación? Sí, todo muy bien, Omar. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Blanca, y realmente muy contento de estar acá y aún más contento de ver que poca gente conoce herramientas para la toma de decisiones o para el apoyo a la toma de decisiones, ¿no? Porque eso realmente dice que este seminario es muy relevante para ustedes, ¿no? Y al final esa es la idea, ¿no? Entonces hoy lo que voy a hacer es hablarles de diferentes herramientas que nos pueden ayudar en el apoyo a la toma de decisiones en el desarrollo de proyectos de hidrógeno y sus derivados, y en diferentes, digamos, escalas de decisión, ¿no? Desde el punto de vista de proceso hasta el punto de vista de cadena de valor. Esta es como el contenido de esta presentación. Voy a iniciar con una introducción a la toma de decisiones en proyectos de hidrógeno y luego voy a hablar de tres modelos específicos. Uno se enfoca en simulación de los procesos de producción de hidrógeno. Obviamente acá se hacen un montón de consideraciones. Es un modelo de simulación, es decir, no estamos optimizando nada, simplemente estamos simulando, ¿no? Y luego ya voy a entrar más a un modelo que nos permita hacer el diseño óptimo y la operación óptima de estos sistemas, ¿no? Con una resolución horaria, considerando dinámica de precios, dinámica en la generación de energía renovable, etcétera. Y finalmente vamos a irnos ya a un modelo más de cadena de valor, donde vemos no solo la producción, sino también el almacenamiento, transporte y uso final de ese hidrógeno, ¿no? Finalmente voy a presentar un resumen de estas herramientas, una descripción de cada una de ellas, una descripción corta de hecho, y algo muy importante acá va a ser el punto de contacto, la persona responsable por cada una de esas herramientas. Las dos primeras son de uso libre, realmente ustedes las pueden descargar, usarlas, escribirnos a nosotros y nosotros obviamente pues vamos a estar contentos de responderles preguntas que ustedes tengan, ¿no? Entonces son herramientas realmente útiles de uso libre, lo cual facilita, digamos, su uso por cualquier persona. Entonces realmente espero que estas herramientas puedan ser de utilidad para ustedes y de hecho que esta charla pueda ser informativa para ustedes, ¿no? Entonces la primera pregunta acá es ¿por qué estamos hablando del hidrógeno, no? La mayoría de ustedes lo sabe, pero vamos a repetirlo un poco por qué, ¿no? Yo creo que la clave del hidrógeno es su flexibilidad. Es un vector energético que es flexible. Por flexibilidad, quiero decir que primero lo puedes producir a partir de diversas fuentes, incluyendo las renovables, como por ejemplo eólica y solar, vía electrólisis, produces hidrógeno. También lo puedes producir a partir de biomasa, a partir de energía nuclear, por ejemplo, con electrólisis también. Por otro lado, también lo puedes producir a partir de las fuentes fósiles, vía gasificación de carbón, o reformado de metano del gas natural, ¿no? Una vez producido, este hidrógeno lo almacenamos por cierto tiempo y luego lo usamos en diferentes aplicaciones. En la actualidad, ese hidrógeno se usa principalmente en la producción de amoníaco y en las refinerías de petróleo, en los procesos de hidrotratamiento e hidrocraqueo. Pero hacia un futuro se prevé que ese hidrógeno se use en diversas aplicaciones, incluyendo, por ejemplo, el transporte a larga distancia, transporte aéreo, transporte marítimo, producción de combustibles sintéticos a partir de CO2 e hidrógeno. También se puede usar en los procesos químicos, en la producción de metales, por ejemplo.
Y referente al transporte, se me olvidó mencionar que también puedes usar, por ejemplo, la red de gas para transportar ese hidrógeno, ¿no? Usando mezclas de hidrógeno con gas natural, transportas esa mezcla hacia un uso final y de esa manera puedes reducir un poco los costos de transporte de este hidrógeno. También una aplicación que puede ser muy relevante es el uso del hidrógeno para el almacenamiento estacional de energía renovable variable, específicamente energía eólica y solar, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué el hidrógeno? Porque el hidrógeno es un vector energético que es flexible, potencialmente de bajo carbono o cero carbono si lo producimos a partir de una fuente renovable o de bajo carbono. Y algo clave acá es que el hidrógeno nos puede ayudar a conectar sectores que normalmente no están conectados, ¿no? Como por ejemplo el sector transporte con el sector eléctrico, el sector industrial o químico con el sector eléctrico también lo podemos integrar vía el hidrógeno. Entonces la clave acá es que el hidrógeno es un vector energético que es flexible. Ahora, hablarles un poco de las oportunidades, ¿no? ¿En dónde están esas oportunidades de negocio para los proyectos de hidrógeno? Aquí les presento un resumen del contexto en Estados Unidos, en donde pueden observar algunas oportunidades tempranas existentes. Hacia el 2030, por ejemplo, estaríamos hablando de aplicaciones en el sector de producción de amoníaco y refinerías de petróleo. Esto no es una sorpresa porque estos son los usos actuales del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno no es algo del futuro, es algo que nosotros usamos hoy en estas aplicaciones, ¿no? Producción de amoníaco y refinerías. Hacia el 2040 y 2050 ya se van a integrar otras, o se prevé que se integren otras aplicaciones, por ejemplo, transporte a larga distancia, combustible de hidrógeno para aviación y también transporte marítimo. Entonces, esto es simplemente un ejemplo. Se me olvidó mencionarle algo acá y es la producción de acero. Esto es un ejemplo acá del contexto de Estados Unidos. Este contexto va a ser diferente para Colombia, para Chile, para Argentina, etcétera, por la disponibilidad de recursos y el uso de ese hidrógeno en cada uno de estos países, ¿no? Pero acá lo que les quería mostrar es que van a existir unas oportunidades tempranas. De hecho, Jennifer, en el panel que sigue, va a hablar un poco de la producción de amoníaco, usando hidrógeno para producir amoníaco. Y digamos, estas oportunidades tempranas también van a evolucionar hacia el 2040, 2050 vamos a tener otras oportunidades también. Y este contexto de oportunidades o de mercado del hidrógeno va a depender de cada país específico, ¿no? Listo, ahora ya sabemos por qué el hidrógeno es importante, ya sabemos que existen oportunidades tempranas, oportunidades más hacia futuro en diferentes sectores. Ahora la pregunta es, listo, yo quiero evaluar mi proyecto. ¿Cuáles son los elementos de decisión que debo considerar, ¿no? Lo primero es producción. ¿Cómo lo vas a producir? ¿A partir de qué fuente? A partir de una fuente renovable vía electrólisis, a partir de la red eléctrica vía electrólisis, a partir de biomasa, a partir de gas natural vía reformado de metano y posiblemente con captura y secuestro de CO2. Por otro lado tenemos la demanda, ¿no? ¿Qué demanda vas a satisfacer? ¿Cuáles son los requerimientos de esa demanda? Una demanda que es plana, fija a través del tiempo, o es una demanda que es más variable. ¿Cuál es la incertidumbre en esa demanda? Por ejemplo, si usas ese hidrógeno para transporte terrestre o aviación, vas a tener unas dinámicas en esa demanda que tienes que considerar desde el punto de vista del diseño del proyecto de hidrógeno. Y por otro lado tienes también, digamos, almacenamiento de ese hidrógeno. Aquí puedes tener diversas opciones. Por ejemplo, si tienes una formación salina, puedes considerar el almacenamiento de ese hidrógeno bajo la tierra en esa formación salina. Y de hecho, esta es una de las maneras más baratas de almacenar hidrógeno. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Si tu país tiene una formación salina, esto puede representar una oportunidad enorme para almacenar hidrógeno. También puedes almacenar en su forma gaseosa o en su forma líquida en tanques, por ejemplo. Pero acá la barrera acá también es que el hidrógeno tiene una densidad energética bastante o relativamente baja, ¿no? Entonces, los costos de almacenamiento y transporte generalmente son significativos y deben ser minimizados, ¿no? Y por otro lado tenemos el transporte, ¿no? Y cuando hablo de transporte me refiero no solo al hidrógeno como tal, sino también a masa y energía, ¿no? Por masa, por ejemplo, imagínense que ustedes están desarrollando un proyecto para producción de hidrógeno a partir de biomasa, entonces necesitan considerar el transporte de esa biomasa. Colocas esa planta de producción de hidrógeno cerca donde tienes la biomasa, o simplemente transportas la biomasa hacia algún centro donde esté más cerca la demanda y de esa manera minimiza el transporte de hidrógeno, transportando la biomasa hacia donde vas a tener la planta para producir hidrógeno. Respecto al hidrógeno, lo podemos transportar vía un ducto gaseoso, ¿verdad? También
puedes usar carrotanques y transportarlo en su forma gaseosa o en su forma líquida. En el caso de la energía eléctrica, por ejemplo, si haces electrólisis, puedes usar, por ejemplo, la red eléctrica para transportar o transmitir esos electrones que vas a usar para producir hidrógeno vía electrólisis. O también puedes ubicar una planta en el sitio, ¿no? Y usar, por ejemplo, una batería de almacenamiento para suministrar energía al proceso productivo de hidrógeno. Hay otros dos elementos que, dependiendo del país o del estado de la región, pueden ser importantes y son incentivos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de California, por ejemplo, se tienen incentivos para la generación de hidrógeno en el sector transporte. Esto se llama los Low Carbon Fuel Standard Credit y pueden ser muy, muy importantes. De hecho, voy a presentar un ejemplo en donde se ve que realmente puedes obtener beneficios alrededor de $2 por kilogramo con estos incentivos, ¿no? También tenemos a nivel federal los Production Tax Credits y obviamente si tú quieres monetizar estos incentivos, también tienen unas reglas de juego, ¿no? Entonces vas a tener incentivos, pero también vas a tener regulación. Esa regulación puede estar asociada a las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el ciclo de vida del hidrógeno o en el uso de fuentes renovables para producir ese hidrógeno. Ya sabemos que el hidrógeno es importante, que existen oportunidades en la futura, que existen decisiones que queremos tomar. Y ahora pasamos a cómo diferentes herramientas nos pueden ayudar a entender esas oportunidades de negocio, a entender las implicaciones de diferentes estructuras de financiamiento de estos proyectos, a entender el impacto de diferentes estrategias de integración de estos sistemas productivos de hidrógeno, ¿no? Entonces aquí les voy a hablar del primer modelo, se llama el H2A, es un modelo de simulación de procesos que nos va a permitir entender cómo funciona el proceso productivo de hidrógeno. En la parte izquierda de la diapositiva pueden observar un conjunto de tecnologías. Tenemos electrólisis con electrolizadores de membrana, electrólisis con electrolizadores sólidos, procesos productivos a partir de biomasa, a partir de reformado de metano, carbón. Y algo muy importante acá es que no solo tenemos la opción de una planta centralizada, sino también la opción de simular una planta descentralizada o distribuida. Y esto es muy clave, ¿no? Como les mencionaba, el transporte del hidrógeno es costoso, el almacenamiento del hidrógeno es costoso. Ciertas tecnologías son muy digamos, que impacte de manera significativa. ¿Sí? Omar, discúlpeme que te interrumpe, que se te está escuchando como entrecortado los últimos 15 segunditos. Ok. No sé si ahora me escuchan bien. Ahora sí, parece que ya está. Ok. A ver, probemos ahora. Listo. Dale. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ahorita sí, vamos a ver. Perfecto. Igual me dicen, ¿no? Sí. Bueno, les comentaba que la producción distribuida del hidrógeno puede ser también importante. Imagínense que tengan una demanda que esté distribuida, diferentes sectores que están demandando hidrógeno. Entonces, en vez de tener una planta central y transportar hidrógeno, ustedes pueden producir hidrógeno de manera distribuida y cerca de los puntos de demanda y de esa manera minimizan los costos de transporte de ese hidrógeno. Eso se puede hacer con algunas tecnologías, no con todas tecnologías, ¿no? Con todas las tecnologías. Por ejemplo, la electrólisis se puede hacer de manera distribuida. Y este modelo les va a permitir simular cada uno de esos procesos con unas condiciones en la parte derecha de esta diapositiva, ustedes pueden ver, Omar, está mal todavía. Quizás se puede apagar su cámara. dale, voy a hacer eso entonces. Voy a apagar la cámara. ¿Ahí me escuchan mejor? A ver otra vez, creo que se sigue entrecortando. Ya. ¿Me escuchan mejor? Sí, ahora parece que mejor. Vamos. Ok, perfecto. Qué pena ahí la interrupción del internet, ¿no? Les mencionaba que en la parte derecha ya podían ver lo que genera este modelo. Por ejemplo, en este caso que simulamos, el costo total es de $1.56 por kilogramo y hacia abajo tienen los componentes de esos costos, ¿no? Cómo se divide ese costo en cada uno de los componentes. Costos de materia prima, por ejemplo, en este caso del reformado de metano es significativo. También tenemos costos variables, el costo de capital, el costo de la deuda, el costo de los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente esto es un modelo de simulación de procesos bien detallado que les va a permitir entender su estructura de costos para una determinada ruta de producción de ese hidrógeno. Como les mencionaba anteriormente, esto es un simulador de procesos.
Entonces aquí pueden ver para el caso de producción de hidrógeno a partir de biomasa, realmente la complejidad del proceso. Y lo que estamos haciendo acá es simulando cada uno de los procesos involucrados en esa planta de producir hidrógeno a partir de biomasa. Desde la entrada que tenemos a la izquierda, la biomasa, hasta la derecha, donde ya tenemos el producto final. Y este simulador del proceso le va a dar las condiciones de temperatura, bastante relevante, y es que este modelo H2A fue integrado con un modelo financiero, y ahora tenemos el H2A Lite, que les va a permitir hacer una simulación del aspecto financiero de estos proyectos. Entonces, además de simular el proceso productivo y obtener unos costos de producción, también van a poder obtener el aspecto financiero o analizar el aspecto financiero de estos proyectos. Por ejemplo, cómo vas a financiar este proyecto, diferentes estrategias de financiamiento, el costo de la deuda, la relación equity y deuda, si vamos a usar puedes analizar también las incertidumbres asociadas a cada uno de estas tecnologías, equipos que vas a instalar, por ejemplo, y realmente acá lo que puedes hacer es, digamos, como lo mencioné anteriormente, el análisis del costo de producción y también el análisis financiero. ¿Cómo vas a financiar tu proyecto de hidrógeno y las implicaciones de diferentes estrategias de financiamiento de estos proyectos? Ahora ya, digamos, entendimos, ¿verdad? El proceso mediante un simulador de proceso. Ahora vamos a ir al diseño óptimo y la operación óptima de ese proceso. Omar, Ajá. perdón que te vuelva a interrumpir. Es que se está Sí. volviendo a entrecortar. Ok, déjame ver aquí. Qué raro que tengo. Se escucha a rato, se te escucha bien y de repente se pierden unos segundos de... Ya. Déjame, ya vuelvo. Sí, no, la verdad no sé qué está pasando y me disculpan, pero supuestamente el internet está funcionando y está bien. No sé si ahora me escuchen bien. Sí, ahorita por lo menos no se entrecorta. Solamente para recordarle a los participantes, porque algunos están mandando preguntas por el chat. Si por favor las preguntas que sean preguntas para Omar o para los próximos panelistas, si van en la sección de preguntas y respuestas para que no perderlas del mapeo. Aprovecho la interrupción para hacer ese recordatorio. Sí. Ya, dale Omar, a ver, probemos. Sí, no sé si ahí me logren ver bien. Sí, se ve, pero no se ve en modo presentación, sino se ve... Ah, ok, las notas, ya, déjame. Falta poner okay. en... Sí. Ya, déjame ver y ya. Organizamos. Sí, hay que quitar el Teams también, Omar, porque este está apareciendo en la pantalla. Ok, ya lo quito. De pronto esto, de hecho, nos ayude también A ver. Listo, vamos otra vez. Ahí está. ¿Listo? ¿Ahora sí me ven bien? Sí, se ve bien la presentación y parece que se te escucha mejor. Vamos. Ok. Bueno, qué pena ahí la interrupción. Siempre ahora el mundo virtual nos ha llevado a esto, ¿no? Que siempre dependemos a veces no falla. Sí, está pidiendo si se puede repetir la última lámina, porque se cortó. Claro. Ok. Sí, claro que sí. Ya vamos para allá. Esta lámina. Sí, listo. Dale, es bueno repetir eso. Gracias. Sí, claro. Les mencionaba que en el caso del modelo H2A también se integró un modelo financiero que nos va a permitir simular el aspecto de financiamiento del proyecto, ¿no? Entonces, además de hacer la simulación del proceso como tal, de entender cada uno de esas etapas y de esas corrientes involucradas en estas plantas, también vamos a poder hacer un análisis financiero respecto a cómo estructuramos la financiación del proyecto, si vamos a usar un préstamo de un banco o si vamos a usar
recursos propios, las implicaciones de cada una de estas estrategias de financiamiento para el proyecto y los riesgos asociados con cada una de esas alternativas de financiamiento y, digamos, también de los costos de capital, porque obviamente hay incertidumbres allí, ¿no? Entonces, con este modelo H2 Lite, que es una combinación del H2A con un modelo financiero, vamos a hacer no solo el análisis de costos de producción, ¿verdad?, sino también el análisis financiero. Cómo vamos a estructurar el financiamiento del proyecto y las implicaciones de cada una de esas estrategias de financiamiento, así como también análisis de incertidumbre asociada con esta inversión que queremos hacer en estos proyectos de hidrógeno. Entonces, realmente una herramienta muy útil, de uso libre, que ustedes pueden bajar y usar, y entender no solo el proceso, sino también las implicaciones de diferentes estrategias de financiamiento de sus proyectos de hidrógeno. Ahora vamos a pasar a un nivel más de diseño y operación óptima de los sistemas de hidrógeno. Ya, digamos, entendimos el proceso como tal, las corrientes, las etapas de ese proceso, el aspecto financiero, ¿verdad?, las implicaciones de diferentes estrategias de financiamiento para estos proyectos. Y ahora vamos a diseñar nuestro sistema productivo de hidrógeno. Entonces, acá vamos a determinar, por ejemplo, cuál es la capacidad óptima del electrolizador, cuánto almacenamiento de hidrógeno vamos a necesitar, cuánta energía renovable, cuánta eólica, cuánta solar, cuánta energía vamos a usar de la red, cómo vamos a operar el sistema, lo vamos a operar a un factor de capacidad de 100% o vamos a tener una flexibilidad para minimizar los costos operativos de nuestra planta de producción de hidrógeno. Y en este caso, usamos un modelo de optimización que se llama RODIO, Revenue Operation and Device Optimization Model, en el cual consideramos diferentes tipos de información, por ejemplo, respecto a la red eléctrica, si vamos a usar energía de la red, consideramos los mercados eléctricos, cuál es el precio de la energía, cómo se estructura esa tarifa que vas a pagar solo por el uso de energía o vas a tener que pagar también por la demanda que estás, digamos, demandándole al sistema eléctrico. Servicios, por ejemplo, si estos sistemas de hidrógeno, por ejemplo, pueden proveer servicios auxiliares a la red eléctrica, estos pueden ser servicios que se pueden monetizar y pueden realmente ayudar a reducir los costos de producción del hidrógeno, porque obviamente vas a tener una fuente de ingresos adicionales. También tenemos, digamos, información referente a los costos de capital para las tecnologías de hidrógeno, costos de capital para las tecnologías renovables, para tu planta solar, para tu planta eólica, el costo de una batería si quieres, digamos, almacenar la energía renovable variable, ¿cierto? Y también algunos aspectos financieros, ¿no? Cómo vas a financiar tu proyecto. Con esta información nos vamos a este modelo que se llama RODIO y hacemos la optimización del sistema productivo de hidrógeno y al final vamos a obtener información referente no solo a la economía, ¿verdad? ¿Cuál es el costo mínimo para producir ese hidrógeno? Sino también a cómo vas a operar este sistema de hidrógeno, ¿cierto? En cada hora, cómo va a ser la operación de estas plantas, digamos, productoras de hidrógeno. Ya aquí les presento un ejemplo más específico de lo que puede hacer este modelo. En la parte izquierda tienen un diagrama con las posibles configuraciones de un proceso electrolítico para producir hidrógeno, en el cual están involucradas no solo la energía renovable variable, en este caso la energía solar en el sitio, sino también tienes la opción de interactuar con o de integrarte con los mercados eléctricos, mercado mayorista y mercado minorista. Diferentes estructuras de integración. En el primer caso, el caso aislado en la parte superior de la gráfica, la parte superior izquierda, tienen un sistema en el cual el panel solar está integrado con el electrolizador para producir hidrógeno y no existe ninguna integración con la red eléctrica. Y en la parte inferior, en el medio, tienen un sistema híbrido en el cual la planta solar puede vender energía a la red, puede suministrar energía al electrolizador. El electrolizador puede no solo usar la energía del panel solar, sino también la energía del mercado minorista y producir ese hidrógeno. Entonces, obviamente, no sabemos cuál es el sistema, digamos, óptimo, pero usando RODIO podemos optimizar cada uno de esos sistemas y encontrar el costo mínimo para producir hidrógeno. De hecho, en la parte derecha, en la gráfica superior, pueden observar la estructura de costos
óptimos para cada uno de esos sistemas. Y obviamente, digamos, los modelos que son más integrados son más flexibles y te permiten reducir los costos de manera significativa. Una clave acá en el caso de los procesos electrolíticos, el costo de electricidad es muy importante y debe ser minimizado. Y hacia la parte inferior ya podemos ver un resumen de cómo sería la operación de estos sistemas para producir hidrógeno. Entonces, diferentes configuraciones, diferentes escenarios van a resultar en diferentes estrategias operativas para minimizar los costos de producción del hidrógeno. Y esto es precisamente lo que hace Rhodium, ¿no? Optimizar el diseño del proceso, las capacidades de la planta y la operación de manera simultánea para obtener costos minimizados de producir hidrógeno. Voy a pasar rapidito esta diapositiva, pero aquí lo que les quería mostrar es que esta herramienta la hemos usado para desarrollar proyectos o entender proyectos de hidrógeno, no solo con entidades públicas, sino con entidades privadas. Es decir, nos hemos unido con entidades públicas a nivel federal y a nivel regional y también con entidades privadas, y hemos desarrollado un número significativo de proyectos de hidrógeno en los cuales hemos logrado entender un poco cuáles son los diseños óptimos, cuáles son las condiciones bajo las cuales estos procesos van a ser económicamente viables. Simplemente para mostrarle algunos resultados de estos estudios. Estos estudios han salido en las noticias, lo cual pues muestra que realmente pues ha sido un análisis relevante, ¿no? Por ejemplo, el uso de hidrógeno para el almacenamiento estacional de energía renovable, el uso de hidrógeno para el transporte, etc. Entonces, estos son simplemente ejemplos de casos de estudio que hemos hecho con Rhodium que nos han permitido realmente, digamos, entender un poco estas oportunidades de negocio para inversión en proyectos de hidrógeno. Ahora, listo, ya entendimos el proceso, ¿cierto? Ya diseñamos el proceso y entendemos cómo lo debemos operar. Ahora vamos a pasar a la cadena de valor, ¿no? Cómo diseñamos esa cadena de valor para no solo producir ese hidrógeno, sino también almacenarlo, transportarlo y llevarlo a su uso final. Por ejemplo, ¿cuál es la ruta de transporte óptimo? En el caso, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Lo produces en La Guajira y lo llevas a Cartagena, lo llevas por un ducto, lo llevas por carrotanques en su forma gaseosa o en su forma líquida, por ejemplo. Entonces, este es el tipo de pregunta que nos va a permitir abordar desde el punto de vista de diseño de la cadena de valor, usando, por ejemplo, en este caso, una herramienta como Cera que fue desarrollada por el NREL. Entonces, acá les presento como un resumen de lo que es el Cera. El Cera consideran los recursos, ¿verdad? Que vas a usar, energía, biomasa, etcétera, infraestructura existente de transporte y la producción, ¿listo? ¿Qué tecnologías tienes disponibles? Los costos de esas tecnologías, las capacidades disponibles para esas tecnologías, almacenamiento, cómo lo vas a almacenar, cómo lo vas a entregar a su uso final y cómo vas a diseñar ese uso final, ¿no? En el caso, por ejemplo, de el uso para transporte, tienes que decidir también en dónde ubicas tus estaciones de suministro de hidrógeno, ¿no? Y cómo las dimensionas, qué tamaño van a tener estas estaciones de suministro de hidrógeno. Entonces, el Cera te permite ver toda esta gama, digamos, de elementos asociados a la cadena de valor del hidrógeno, considerando para cada una de estas etapas diferentes opciones, transporte terrestre, por ductos, puede ser también transporte por tren, por ejemplo. En realidad, digamos, puedes considerar diferentes alternativas para cada uno de los elementos asociados en esa cadena de valor del hidrógeno. Y acá les presento simplemente un resumen de un caso que se hizo en Estados Unidos, en el cual queríamos analizar, listo, a partir de qué debo producir hidrógeno, cómo lo debo transportar y a dónde lo debo entregar, ¿no? Entonces, en la parte derecha inferior pueden observar un mapa con la infraestructura que se va a requerir para este escenario que analizamos. Hay dos componentes aquí, hidrógeno gaseoso e hidrógeno líquido. Tenemos el despliegue de diferentes tecnologías, reformado de metano, diferentes modos de transporte, transporte en su forma gaseosa, transporte en su forma líquida, y realmente aquí te está mostrando la red de, digamos, de la cadena de valor del hidrógeno, ¿no? En algunos casos no se puede ver, o de pronto sí se puede ver claramente, pero les voy a mostrar acá porque en algunos casos la opción puede ser tener una producción más distribuida que no necesariamente debe estar integrada con toda la red
del hidrógeno, ¿no? Entonces, este tipo de solución que nos da el CERA, ¿no? No solo nos va a decir cómo esa infraestructura, también nos va a decir en esta determinada región o área en donde tienes una demanda y está lejos de una infraestructura de transporte, una generación o producción distribuida de ese hidrógeno te va a ser más efectiva desde el punto de vista económico. Entonces, el CERA te permite ver todas estas oportunidades, todas estas condiciones y diseñar una estrategia para suministrar la demanda de hidrógeno a un costo de producción y transporte y almacenamiento mínimo. Nuevamente, como les mencioné anteriormente, también podemos observar, digamos, cómo cambia esa infraestructura a través del tiempo. En este caso, aquí podemos observar la infraestructura en 2030 y cómo esa infraestructura va a evolucionar hasta 2040, ¿no? Con redes adicionales de transporte de ese hidrógeno, ¿no? Vas a aumentar, por ejemplo, la capacidad de transporte. En este caso, esto es lo que está pasando, está aumentando la capacidad de transporte entre estos dos lados. Y en la parte ya derecha pueden observar cómo va a variar el costo para producir ese hidrógeno a través del tiempo, ¿no? Entonces, el CERA te permite diseñar de manera óptima la cadena de valor del hidrógeno, estimar los costos de producción y cómo vas a suministrar la demanda en cada uno de esos puntos de demanda que estás considerando, ¿no? Es más un modelo para optimizar la cadena de suministro del hidrógeno. Y finalmente aquí les voy a presentar un resumen de estas tres herramientas que les he hablado. En la parte superior tenemos el H2A, que es un simulador de los procesos productivos de hidrógeno. Considera casi todas las tecnologías disponibles para producir hidrógeno. Es un modelo en Excel, uso libre, tiene una escala anual. Mira la producción anualizada, cuánto vas a producir en el año, los costos anuales, y te permite determinar el costo por kilogramo. Obviamente tienes que hacer muchas consideraciones porque no estás optimizando, ¿no? Estás solamente simulando. Puedes considerar los aspectos financieros y te va a generar un costo anualizado de ese hidrógeno. El punto de contacto para esta herramienta es Micho Penep, y aquí tienen el email por si quieren escribirle. En el caso de Rodio, este es un modelo de diseño y optimización de la operación de los sistemas productivos de hidrógeno. Entonces ya acá vamos a optimizar las capacidades, la operación horaria de estos sistemas productivos de hidrógeno. Es un modelo que fue desarrollado en GAMS, es de recurso abierto, tiene otras o usa otras herramientas para el proceso o procesamiento de datos como Python y MATLAB, pero es una herramienta de uso libre que ustedes pueden descargar y usar. Y afortunadamente o desafortunadamente yo soy el punto de contacto para esta herramienta, así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor me mandan un correo y de seguro les voy a contestar. Y voy a estar muy contento de poderles apoyar en el uso de esta herramienta. Y finalmente para el CERA, como le mencioné anteriormente, es una herramienta para diseñar la cadena de valor. Mira el aspecto de la cadena de suministro, cada uno de los eslabones de esa cadena, con una resolución, digamos, más anual, en diferentes escalas de años, digamos, 10, 15, 20, 30 años. Es una herramienta que tiene varias versiones. La tenemos en Python, está también en Julia. Actualmente es una herramienta encerrada al ENRE, es decir, no es de uso libre, pero estamos tratando de que en un futuro cercano esta herramienta sea de uso abierto. El punto de contacto para esta herramienta es Mark Chan. Entonces, si tienen alguna pregunta al respecto, pueden mandarle un correo a Mark o a mí, y de seguro yo, digamos, voy a hablar con Mark para que les podamos tener, digamos, una respuesta a ustedes si tienen alguna pregunta respecto a cada una de estas herramientas. Con esto me gustaría ya cerrar la presentación, dándoles las gracias y esperando que haya sido de utilidad para ustedes. Y pues estoy abierto a cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Creo que voy a poner el video otra vez. Ojalá no se dañe el internet. Omar, muchísimas gracias por tu presentación y por tu persistencia en continuar a pesar de las dificultades técnicas del internet. Creo que todos los invitados a esta sesión están quedado pegados con todo el conocimiento y experiencia que nos has comentado. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Para todos nuestros participantes de este seminario, les comento que las presentaciones van a estar en un espacio especial en la página de Slack, y también los contactos van a ser compartidos a través de la cajita de
del chat que tenemos por este espacio, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Omar. Y ahora vamos Gracias, a Raquel. tener una siguiente presentación antes de entrar a las preguntas, ¿no? de nuestro público. Esta presentación va en complemento a la de Omar y vamos a conocer una experiencia en el uso de herramientas para la toma de decisiones en proyectos de hidrógeno verde y PTX. Esta presentación está a cargo de Daniel Ávila, que es responsable del desarrollo de proyectos en Latam y es manager de subvenciones para proyectos de hidrógeno verde y PTX en Enertrac. Daniel es ingeniero ambiental de la Universidad del Bosque de Bogotá, Colombia. Ha participado en proyectos de flagship como HiFem en Namibia, HiShift en Sudáfrica, Concrete Chemicals and Electrolysis Corridor en Alemania. Él es máster de ciencias en medio ambiente y gestión de recursos, con enfoque en energías renovables, hidrógeno verde y PTX de la Universidad Técnica de Brandeburgo en Alemania. Daniel, te damos la palabra para que nos muestres tu presentación. Gracias. Por favor, si me escuchan bien. Sí, Un Daniel. poco bajito, Sí, sí. un poco bajito. Un poco bajo, sí. Trato de, por favor, temas técnicos que no van a cambiar pronto. Bueno, trato de hablar un poquito más duro, espero que me estén escuchando. Muy buenos días a todos. Sí, mi nombre es Daniel Ávila, voy a tratar de presentarles un poquito la experiencia de la empresa para la cual yo trabajo, Enertrac. Si me dan un minuto, por favor, empiezo muy rápidamente con la presentación. Sé que también tenemos un poquito de premura de tiempo, así que si me confirman si en la presentación entramos en materia pronto. Sí, la vemos, Daniel. Adelante. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Quería contarles rápidamente de qué se trata Enertrac. Enertrac es una empresa colombiana, una empresa alemana que tiene oficinas en Berlín. La oficina principal queda en Dauertal, al norte de Berlín, y básicamente es una empresa que creyó en todo este tema de las energías renovables desde el principio. Me gusta siempre contar que ellos empezaron en el 91, digamos, creyendo pues en todo este tema de los renovables, y ya más o menos en el 93 está el primer parque eólico. Ya digamos que por la consecuencia natural de la expansión, las primeras oficinas en la siguiente década se abrieron también en Francia. Digamos que el core business siempre fue muy el tema eólico, pero por la consecuencia natural, digamos, de la transición energética siempre pues el hidrógeno cobró importancia, razón por la cual la primera planta de hidrógeno de Enertrac se instaló en el año 2011, la primera planta a nivel Alemania, pero también una de las primeras a nivel mundial, que hoy todavía pues es muy relevante en temas de tamaño, aun cuando pues no es comparable con los proyectos que se están planeando, razón por la cual no quiero profundizar mucho en eso, pero aparte de eso pues quería traerles algunos proyectos que son así como emblemáticos, en los cuales estamos participando. Déjenme por favor empezar con estos dos proyectos de Alemania, el Concrete Chemicals y el Electrolysis Corridor. Estos dos proyectos pues cobran importancia porque han sido seleccionados, digamos, de prioridad a nivel europeo por la Comisión Europea, también porque pues estamos participando en unos procesos de subvención importantes allí. El Electrolysis Corridor pues tiene una capacidad, o planea una capacidad instalada de 210 megawatts de electrolizador para una producción de 16.500 toneladas de hidrógeno al año. Esto pues en conjunto, digamos, con una tubería que se va a instalar al este de Alemania. Y digamos, la consecuencia natural de la instalación de un proyecto de este calibre es un proyecto como el Concrete Chemicals, en donde en cooperación con Cemex, empresa mexicana, y Sasol, una empresa sudafricana, se van a hacer uno de los primeros proyectos Power to Liquids en Alemania, donde una gran parte pues va a venir de este electrolysis corridor. También habrá un electrolizador instalado on-site, y pues la idea es producir 35.000 toneladas de Sustainable Aviation Fuels a través de una tecnología pues patentada en Sudáfrica que se llama Fischer-Tropsch, ¿no? Con algo así como 150.000 toneladas de CO2 que son provenientes pues del proceso del cemento como tal de Cemex. Aparte de estos dos proyectos, pues tenemos tres que son internacionalmente, me gusta mucho hablar de ellos porque tienen un componente bien interesante, que es el tema social. HiShift en Sudáfrica pues es un proyecto que es tal vez uno de los más ambiciosos en términos de descarbonización. Aquí básicamente lo que sucede es que Sasol, este gigante productor de
de combustibles, pues tiene una planta ya donde nosotros nos acercamos en cooperación con Linde también y les dijimos, tratemos, digamos, de hacer, de descarbonizar ese proceso y estamos en el proceso de planear la inyección de una cantidad importante de hidrógeno para producir también 60.000 toneladas del mismo Power to Liquids Kerosene a través de la misma tecnología Fischer-Tropsch. Hablemos un poquito también de Hyphen. Hyphen es diferente porque pues aquí estamos hablando directamente de la producción de amoníaco verde pues a unos tamaños ya que a nivel mundial es probablemente uno de los más grandes que tiene planeación, se hace en conjunto con el gobierno de Namibia y pues recientemente se firmó, digamos, la fase prefactibilidad. A mí Hyphen me gusta particularmente mucho porque tiene ese componente social y Hyphen tiene la oportunidad de demostrar que el hidrógeno pues da como ese balance nuevamente de cargas y le va a permitir a Namibia ser tal vez el hub hidrógeno de la África subsahariana, ¿no? En el futuro relativamente corto, pues prácticamente porque tiene una de las condiciones pues top 5 de recursos a nivel mundial. Aquí pues estamos hablando de 300.000 toneladas de hidrógeno por año, 1.7 megatoneladas también de amoníaco verde y bueno, eso más o menos son 3 gigawatts de capacidad instalada en términos de electrolizadores hechos en unas 4 fases. Y bueno, finalmente les quiero hablar del proyecto Tambor, que es de Uruguay, es nuestro hub de Uruguay, o de Latinoamérica, mejor dicho, porque estamos buscando expandirnos obviamente en Latinoamérica. Aquí estamos hablando de producción de metanol, básicamente por temas logísticos. Uruguay tiene un puerto magnífico y tiene una cantidad, digamos, de fuentes de CO2 bien importantes. Razón por la cual, bueno, hablando un poco de toda esta experiencia, pues yo quería traerles alguna de la información que nosotros hemos venido utilizando para sacar adelante nuestros proyectos. Con esta diapositiva quiero muy rápidamente explicarles un poco la diferencia entre un proyecto tradicional y un proyecto Power to X, ¿no? Un proyecto tradicional tiene, pues, por ejemplo, un mercado existente, tiene ya unos cálculos a través de capacidad de producción hechos, unos pronósticos que se pueden hacer ya porque el mercado existe, porque los valores llevan años haciéndose, entonces uno hace toda esa prospección y hace más o menos el cálculo. Daniel, no te escuchamos. Sí, creo que se le ha caído la conexión a Daniel, se ha quedado congelado. Inicialmente pensé que había sido yo. Sí. Quizás Lo hemos ahí perdido, mientras pero Daniel sí. se reconecta podemos ir... Ah, ya regresó. Daniel. Daniel. ¿No? Fuiste unos segundos. Sí, te congelaste. Ya, me regalan un minuto, vuelvo a ver mi presentación. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, dale. Listo. Les decía que básicamente, bueno, las herramientas son muy importantes. Hoy vamos a hablar de esta esquina de abajo a la derecha, que son todo el tema de diseño operacional, capacidad de planta y financiación del proyecto, donde pues obviamente este tipo de herramientas cobran pues particular importancia. El Final Investment Decision, o digamos esa decisión de inversión como tal, pues es el producto de estas múltiples iteraciones que suceden, pues digamos, se actualizan en tiempo real. La primera, que es un desarrollo interno de Airtrack, se llama el modelo Power to X OpSys, de System Optimization o optimización del sistema como tal. Digamos que en términos de tecnología como tal no es mucho lo nuevo que les voy a compartir, tampoco voy a entrar mucho en detalle, es muy parecido a lo que habló el colega Omar Guerra. Básicamente nosotros tenemos un sistema común y corriente, inputs, una caja y unos outputs. En los inputs pues podemos hablar de los límites del sistema. Los límites del sistema pueden ser, digamos, límites en términos espaciales, límites en términos de la red nacional. Por ejemplo, en los diferentes países, pues la red tiene diferentes capacidades, ¿no?, que me permiten a mí crear los recursos renovables y con esto, pues, el hidrógeno. Pero también, si yo tengo un off-take de entrada o, digamos, un MOU donde yo voy a asegurar una cantidad de hidrógeno, pues ese puede ser otro límite del sistema. ¿Cuánto hidrógeno necesito yo? Las especificaciones técnicas también en términos, por ejemplo, qué electrolizador necesito yo, qué tipo de tecnología, como si es modular, si no es modular. Y bueno, entonces también adicionamos la evaluación del recurso renovable, que puede ser ya sea un sistema integrado a este modelo OpSys, o que puede ser, por ejemplo, previamente hecho, es decir, que los resultados vienen previamente de otro sistema. Nuestros sistemas son, por ejemplo, inspirados en este sistema Advisor Model, que es el SAM, también desarrollado por Enrail.
Y finalmente los parámetros económicos, y con esto digo rápidamente que pues este sistema justamente es muy iterativo con la otra herramienta de toma de decisiones, que es el modelo económico y financiero. De allí se derivan parámetros como el WACC o como muchas veces, por ejemplo, el valor de la electricidad, que puede ser producto ya sea de una investigación o de un mercado, entre otras cosas. Entonces nosotros tenemos esta caja de optimización, usualmente digamos una ventaja de tener un sistema que ha sido desarrollado dentro de Enertrack es que esto no es una caja negra, nosotros sabemos exactamente cuáles son los procesos que suceden aquí, dónde están hechos. También esta optimización sucede a través de Python con unos códigos que son desarrollados dentro de Enertrack, pero pues que también vienen también de estas open sources, ¿no? De estas fuentes que existen ya a nivel online. Y pues de datos que son también, que están abiertos al público, pero pues que también son producto de la recolección de información que tenemos por los diferentes proyectos. Adicional a esto, pues tenemos los outputs, que es lo que a mí me entrega al final del día este modelo OPSIS, pues la capacidad optimizada de los equipos, ya les voy a mostrar eso cómo se ve más o menos, el balance energético muy fácil, cuánta electricidad entra, cuánta sale, cuánto hidrógeno yo produzco, los costos totales en términos de levelized cost, es decir, como ese elemento que yo tengo que significa, digamos, ese número que me dice a mí cuánto es que me va a costar a mí en términos de producción de hidrógeno el proyecto, y otros outputs que recientemente vamos integrando, como por ejemplo la utilización del oxígeno, digamos, lo que sale del electrolizador, en los cálculos de los balances del agua, y bueno, entre otros. Como lecciones aprendidas, ¿qué les puedo decir? La ventaja que tenemos nosotros en Enertrack es que el sistema es muy flexible, ¿no? Se hace análisis caso por caso, ¿no? En cada país las condiciones son muy diferentes y se han ido agregando variables que previamente no habíamos tenido en cuenta. Ejemplo es el oxígeno. El oxígeno es un producto que se puede vender en unos países, en otros no tan fácilmente, en temas de logísticas y así. Y también nos hemos dado cuenta que este sistema tiene siempre que estar en la capacidad de encontrar la combinación tecnológica óptima, pues menos costosa, porque al final del día eso es lo que cierra el business case. Las necesidades óptimas en términos de logística, volviendo un poco al tema del metanol en Uruguay, pues nos damos cuenta que existen unas fuentes de CO2 donde yo siempre tengo que tener en cuenta a qué distancia estoy de la fuente de CO2, cómo lo voy a transportar, entre otras cosas, y cómo se espera que funcionen las tecnologías. Más concretamente, pues los factores de capacidad. Lo que a mí este sistema me arroja al final del día, pues es una figura de este calibre. Yo tengo aquí pues los elementos, los diferentes elementos del sistema. Aquí están los renovables a la izquierda, los flujos de electricidad, agua, oxígeno, el hidrógeno, y pues aquí abajo pues siempre tenemos un clúster que digamos este sistema también es susceptible a que nosotros conectemos el clúster el derivado, ¿no? Que puede ser amoníaco verde, Sustainable Aviation Fuels o metanol, o pues lo que sea, dependiendo del caso. Adicional a esta herramienta de la cual les acabo de hablar, y como les dije, desafortunadamente no puedo hablar muy al detalle del tema por tiempo, tenemos esta otra que es el modelo económico y financiero en términos de cash flow power to X. Entonces, estos dos sistemas son iterativos. Aquí yo, por ejemplo, tengo los inputs, el precio efectivo de la electricidad, que por ejemplo puede también venir del sistema OPSIS, o como decía previamente, este precio efectivo de la electricidad viene también de las investigaciones que se hacen internas en Enertrack. La cantidad de hidrógeno a producir, ya la mencioné. Puede ser producto de un off-take agreement, los costos, los levelized costs del hidrógeno, que son producto del OPSIS, eso sí que digamos, viene de allí, y los CAPEX y los OPEX, que pueden ser también, digamos, negociaciones que se han hecho, referencias que se tienen internas en Enertrack, conversaciones, y bueno, yo pienso que en términos de CAPEX y OPEX mucha de la información es pública, pero también mucho de eso está variando. Los outputs son básicamente pues, los costos del proyecto también año a año. Esto digamos que no tienen nada diferente. Las tasas internas de rendimiento, que al final del día son lo que nos da la decisión de si vamos o no vamos con el proyecto, el valor neto actual, y obviamente un punto muy importante que quería traer hoy es las necesidades de financiación. Yo quiero que estemos todos básicamente en la misma página, en donde entendemos que los proyectos Power to X ahora mismo pues no son económicamente posibles, a menos que tengamos herramientas como subvenciones o como figuras como H2 Global, de la cual hablamos en un minuto. Lecciones aprendidas. Los modelos para proyectos de hidrógeno Power to X deben ir en línea con las herramientas de financiación. Nos hemos dado cuenta en proyectos como el Concrete Chemicals que uno siempre tiene los cálculos que van directamente, el escenario real versus el contrafactual, es decir, qué pasa si yo no tengo subvención, qué pasa si sí tengo subvención, qué pasa si tengo offtake, qué pasa si no lo tengo. La realización
también nos damos cuenta que digamos, el propósito al final del día es generar seguridad para la toma de decisiones. Cuando yo voy y traigo estos números, digamos, a la junta de miembros, qué es lo que yo les voy a traer y cómo les voy a dar la seguridad, y eso lo hago a través de un pronóstico sólido basado en información real y con valores asumidos que sean susceptibles a actualización. Un ejemplo muy claro es, nosotros hemos tenido proyectos que, por ejemplo, al final del 2021, digamos, tenían unos números sólidos que tenían una proyección, y luego en febrero, cuando arranca, digamos, la invasión Rusia-Ucrania, pues los precios de la electricidad se disparan, y entonces nosotros tenemos obviamente que estar al día con esa información y entrar digamos, a remodelar todo el procedimiento. Y finalmente, pues, la inclusión de diagnósticos de off-take, que significa que a mí, por ejemplo, la mayoría de mis proyectos Power to X, o al menos en la experiencia de Netrac, pues tienen este componente importante de yo ya tengo que tener ya sea un MOU, un LOI, lo que sea, con algún tipo de negociación de antemano, o utilizar figuras como el H2 Global, que es, digamos, ese tipo de figura casi de subvención a nivel europeo, a nivel internacional, que me va a permitir a mí, pues, que ese business case funcione, porque ya tengo casi que un precio garantizado de entrada, ¿no? Con esa información y por la premura del tiempo, yo dejo hasta aquí. Y bueno, les agradezco nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos pendientes si existen preguntas o cualquier cosa. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias por la presentación. Muy interesante la experiencia de estas herramientas propias con las que ustedes cuentan. Entonces ahora vamos a pasar a un momento de preguntas, ¿no? Creo que vamos a empezar con una. Tenemos una pregunta sobre... Perdón que se me perdió aquí. Y hay varias que están respondidas. Sí, yo ya respondí algunas referentes a las herramientas, puse los enlaces de cada una de ellas. Sí, genial. Entonces podríamos ver, por ejemplo, esta que tenemos aquí. ¿Cuáles son los pasos para estructurar y conseguir los recursos para proyectos de hidrógeno y qué herramientas financieras existen? No sé, la pregunta es para mí o es para la otra persona. Para ti, de repente, Omar. Sí, Omar, para ti. Ok, yo creo que lo primero es entender por qué vas a producir el hidrógeno. Entonces tienes que entender la demanda. ¿Cuál es ese mercado? Listo, es un proyecto para exportar el hidrógeno. Es un proyecto para satisfacer una demanda existente, por ejemplo, para la producción de amoníaco. También hay que mirar, digamos, la oportunidad hoy y la oportunidad futura, ¿no? Listo, la producción de amoníaco se va a expandir en tu país. Hay oportunidades de expandir ese proceso, porque esto te puede ayudar, digamos, a hacer una mejor planeación del despliegue de esta tecnología, ¿no? Yo creo que lo primero sería entender la demanda. ¿Cuál es tu mercado? ¿Por qué lo vas a producir? ¿Para exportarlo? ¿Lo vas a producir para uso local? Y el otro aspecto importante es los recursos, ¿no? Listo, por ejemplo, lo vas a usar para producir amoníaco. ¿Dónde está esa demanda? ¿Qué recursos renovables tienes para producir hidrógeno a partir de esos recursos y satisfacer esa demanda? Por ejemplo, ¿tienes biomasa disponible? ¿Tienes la red eléctrica disponible en ese lugar? ¿Cuáles son los costos de esa energía que viene de la red? ¿Tienes recursos renovables variables, por ejemplo, eólico y solar? ¿Cuáles son los costos? ¿Existe algún aspecto social que te pueda limitar el proyecto? Esto es clave. Un ejemplo, en Sudamérica, en el Amazonas, tenemos un buen potencial hidroeléctrico, pero allí no se van a construir, o por lo menos hasta ahora no se han construido más hidroeléctricas porque hay una resistencia social a estos proyectos. Entonces, creo que este aspecto debe ser considerado en la primera etapa del proyecto. Si no, pues puedes afrontar problemas sociales y ambientales más adelante, ¿no? Entonces, creo que esta sería como la primera etapa. Luego ya entrarías a hacer el análisis tecnoeconómico. Listo, ¿cuáles son tus costos? ¿Cuánto te van a pagar por ese hidrógeno? Costos de almacenamiento, transporte, producción. Y una vez ya tengas esa información del proyecto, listo, qué recursos voy a usar, cuánto me cuesta producirlo, la demanda que voy a atender, ya entras a mirar, listo, ¿cómo financio mi proyecto? ¿Cuál es la implicación? ¿Uso un préstamo de un banco? ¿Uso recursos propios de mi empresa? Si lo voy a hacer a escala, digamos, distribuida, pequeña, ya puede cambiar la situación, ¿no? Porque de pronto ya el aspecto financiero no sea tan relevante
si lo vas a usar, por ejemplo, a escala de kilovatio para producir hidrógeno, para producir luego amoníaco, por ejemplo. Entonces creo que estos serían como los pasos realmente, entender el contexto de ese proyecto, por qué lo vas a producir, qué infraestructura existe, hacia futuro, cómo se puede expandir esa infraestructura o esa demanda que vas a satisfacer. Lo vas a hacer a larga escala, centralizada o a escala distribuida y mirar diferentes alternativas. Digamos, la financiación óptima a un proyecto de esto va a depender del caso específico, ¿no? ¿Qué incentivos tienes y cómo puedes obtener esos incentivos, por ejemplo? Si tienes un incentivo de créditos por combustible de bajo carbono, obviamente tienes que producir hidrógeno de bajo carbono, ¿no? Entonces eso te va a colocar unas restricciones en el diseño del proyecto. Entonces realmente entender ese contexto de incentivos, regulación, recursos disponibles, costos y oportunidades de negocio, no solo hoy, sino hacia futuro, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Omar, por la respuesta. Creo que me confirman, por favor, si tenemos tiempo para una segunda pregunta. Sí. Blanca, a mí lo que me preocupa es el tiempo y quisiéramos darle suficientes minutos al panel que tiene Daniela moderando, porque también tiene dos experiencias bien interesantes que compartir. Sí quería hacerle solamente una pregunta a Daniel, porque había una pregunta bien cortita, y es que si la herramienta que él mencionó es una herramienta que está disponible, ¿no? Esta OPSIS que usaron en ENERTRAC. Es una herramienta que es abierta, de uso libre, si se puede acceder. Y si es así. Hola, me cambié el micrófono porque vi que había estado muy Ah. bajito. Espero que me escuchen Sí. mejor ahora sí. Sí, se te No, escucha la mucho mejor. herramienta en este momento, la herramienta se desarrolló internamente, ha evolucionado hasta el punto en que realmente, digamos que nos han hecho muy buenos comentarios y estamos estudiando hasta ahora, digamos, la oportunidad de ya sea abrirlo o digamos, ponerlo a la venta, pero pues obviamente que eso tiene un tema de ventajas competitivas que hay que analizar. Muy bien, muchas gracias. Blanca, yo sugiero lo siguiente. Vamos a seguir tomando las preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Les pedimos a Omar y Daniel y bueno, los demás colegas que están con nosotros como panelistas, si es que hay algunas que pueden responder, que las vayan respondiendo ahí. Si no nos da chance de hacerlas en el momento de la conversación y preguntas y respuestas, igual vamos a sistematizar ese documento para colgarlo junto con los materiales del webinar y que entonces esas respuestas que lleguen por escrito también están a disposición de quienes consulten los materiales después. Y más bien si saltamos ya ahora a la parte 2, agradeciéndoles a Omar y a Daniel por sus excelentes e interesantes presentaciones. Si pasamos a la segunda parte y le damos la palabra a Daniela. ¿Qué te parece, Blanca? Sí, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, ahora que tenemos ya un mejor conocimiento de las herramientas que permiten evaluar la viabilidad técnica y económica de los proyectos, y así como tomar decisiones, vamos a presentar experiencias de proyectos de hidrógeno verde que ya se están desarrollando a nivel internacional, ¿no? En este segundo bloque vamos a contar con la moderación de Daniela Ruch. Ella es coordinadora de proyectos internacionales del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, NREL. Tiene una maestría en Alemania en gestión de energías renovables y realizó su tesis en hidrógeno verde y gas sintético derivado de hidrógeno verde con aplicaciones en Perú. Ella es la nueva secretaria global para GCAP y es el punto focal para el SLAC. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias por tu participación y te dejo con el panel. Muchas gracias, Blanca, y buenos días a todos. Bueno, en nuestra sesión vamos a discutir algunos ejemplos específicos de proyectos de hidrógeno y amoníaco verde y sus lecciones aprendidas y recomendaciones que se puede brindar para la región. Pero antes de iniciar, presentaría un poco de contexto regional. Bueno, como todos bien sabemos, la región de LAC cuenta con inmenso potencial para la producción de hidrógeno limpio y sus derivados, tanto para la exportación y como para el uso doméstico. El costo de electricidad representa hasta 75% de costo de producción de hidrógeno limpio y la región está bien cerca de alcanzar los costos objetivos de hidrógeno limpio y amoníaco verde con más de 60% de la energía generada en LAC derivado de los recursos renovables, los cuales están clasificados entre los mejores del mundo con costos muy competitivos. Muchos países en la región también pueden desarrollar un exceso de energía limpia, más de sus propios requerimientos, abriendo la posibilidad de exportación.
y la ubicación geográfica estratégica de LAC brinda acceso a los mercados en Europa, Asia y América del Norte. Sabemos que el hidrógeno puede tomar muchos roles, denominado como la navaja suiza. Tal vez no sea la solución más eficiente para todo, pero puede ser hacer casi todo. Pero lo que es más importante es que se representa una de las únicas soluciones para descarbonizar los sectores más difíciles, como transporte marítimo, industria y agricultura, ayudándonos a alcanzar objetivos de cero emisiones netas para 2050 o antes. Actualmente, 12 países en la región han publicado, adoptado o están en proceso de desarrollar estrategias propias de hidrógeno limpio. Además, muchos países en la región están elaborando políticas públicas, incentivos y regulaciones específicas relacionadas con hidrógeno limpio y sus derivados. Y como resultado de esto, se están planificando y desarrollando numerosos proyectos en LAC, con más de 85 iniciativas piloto y de escala comercial de hidrógeno limpio, amoníaco verde y metanol verde. Y muchos de esos proyectos también se pueden beneficiar de la infraestructura de petróleo y gas existente en LAC, apoyando así las transiciones energéticas justas, sin causar activos berrados a gran escala. Pero aún quedan muchas preguntas para desarrollar el mercado de hidrógeno en LAC. Sabemos que algunos tipos de proyectos pueden ser más viables que otros, y algunos están lejos de ser competitivos en los mercados actuales. Así que la mayoría de los países en que trabajamos en él nos preguntan, ¿el hidrógeno limpio es algo que deberíamos poner nuestro esfuerzo ahora? ¿O es mejor esperar y ver cómo les va a los otros países, los otros proyectos antes de invertir demasiados recursos en este sector con tanto incertidumbre? Así que buscamos la mejor información que tenemos disponible, usando herramientas como las presentadas por Omar y Lucas para tomar decisiones informadas. Y también buscamos otros proyectos exitosos para replicar o guiarnos en saber qué funciona y por qué. En este panel queremos descartar dos escalas y aplicaciones muy diferentes de hidrógeno y amoníaco verde, utilizando ejemplos del mundo real. El primero es un proyecto de amoníaco verde a pequeña escala desarrollado para aplicaciones agrícolas en los Estados Unidos. Este proyecto tiene más de una década de experiencia en operación y brinda mucha información útil que podemos aprender para aplicaciones similares en LAC. Este proyecto sería presentado por Jen King, ingeniera investigadora en Enel. Jen trabaja en el Centro Nacional de Tecnología Eólica, principalmente en controles y optimización de parques eólicas, sistemas de energía autónomos, diseño óptimo y despacho de sistemas híbridos de energía. Ella le apasiona encontrar nuevas formas de integrar y operar mejor la energía renovable en la red del futuro. Obtuvo su PhD en Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de la Universidad de Minnesota, donde desarrolló su pasión por las energías renovables. Su área de enfoque de investigación actual es el modelado, control y optimización de sistemas híbridos a grande escala, incluido la descarbonización industrial de acero y amoníaco. Como segundo ejemplo, tenemos proyectos de hidrógeno verde a gran escala, que ayudan a demostrar la economía de escala y los tipos de proyectos que vemos que son más prominentes en las discusiones sobre el mercado de hidrógeno mundial. Este será presentado por Lucas Rodríguez, director de Transición Energética de LATAM Air Liquide. Lucas es ingeniero químico con más de 10 años trabajando en la empresa. Tuvo la oportunidad de trabajar en puestos de operación, desarrollo de mercados y gestión de proyectos en varios países en la región. Actualmente trabaja como director de Latinoamérica para la transición energética, alcanzando los 8 países donde Air Liquide tiene operaciones. Entonces, vamos a iniciar con Jen King. Jen King, would you like to share your slides? Ella nos va a compartir la experiencia que mencioné en este proyecto de pequeña escala de amoníaco verde y las herramientas que se han aplicado en este proyecto, y también va a compartir los principales resultados logrados con este proyecto. Muchas gracias, Jen. Okay, gracias. Jen, just a second, please. A todos les quería comentar, porque me olvidé de mencionarlo al inicio, que esta parte va a estar traducida, porque Jen va a hacer intervención en español, en inglés. Para los que necesitan traducción, está habilitada la interpretación simultánea. En el botón de interpretación tienen que escoger
la opción de español para que puedan escuchar el audio en español. Y disculpen por la interrupción. Please go ahead, Jen. Great, thank you so much. Thank you so much, both. And thank you for having me. As they said, my name is Jen King, and I am a researcher at the National Renewable Energy Lab. And today I'll be talking to you about our work on integrated ammonia. I'll also be presenting on behalf of one of our collaborators, Mike Reese from the University of Minnesota, who's actually deployed one of these systems. He couldn't be here today, and I'll present on his behalf, and we can direct questions to him offline as needed. So to get us started, I'd like to give an overview of what we'll be talking about today, specific to integrated ammonia plants. We think of these as co-located systems, meaning you have renewables like wind and solar on site with hydrogen production, transport, and desalinization, as well as the ammonia production itself. We've looked at two options, traditional ammonia, I'll call it, which is steady state operation, which is commercialized, even at the small scale. If these systems operate off-grid, it does require quite a bit of hydrogen storage. Dynamic ammonia is another option where it can operate dynamically. This is not fully commercialized and is subject of Mike's research, but does require less storage, which is significant, and we'll get into that. The tool that we use to assess these types of systems is called GreenHeart, developed at NREL. It stands for Green Hydrogen Economy and Renewable Technologies. It does sizing, design, and operation of these hybrid systems specific for end uses like ammonia. First, I'm going to start with the tool GreenHeart and diving into what we have looked at in the past. It's able to look at and compare ammonia systems that are produced by fossil fuel based systems with carbon capture options, grid connected systems with renewables, and grid connected to ammonia systems. And my personal passion is on off-grid co-located systems. Here, you don't have to rely on an existing grid or transmission build out. And depending on what resources you have in the area, these can be cost effective, which I'll show in a few slides. So just using the United States as an example, we put this map together with the data, all of the data needed to assess these systems. And this helps us gain an intuition about where these systems might make sense. So in blue, you have your renewable resource. Dark blue is better resource. The circles are hydrogen demand. The orange in particular is ammonia demand. And then you have hydrogen geologic storage, which is in the gray area. And what the best locations and what you want to look for is good renewable resource, access to hydrogen storage if possible, and you want to be co-located with existing demand. This eliminates your need for transportation of ammonia or hydrogen out of the area. And of course, another thing that you need to make sure you have is water. In our study, we had a few key insights that I want to bring up front. First is hybrid system designs can significantly reduce your cost of hydrogen and therefore your cost of ammonia. So this means wind and solar. Co-located plants, their costs are highly site specific. So again, it really matters where you choose to build these sites
and having good renewables, good water access, and hydrogen storage is key. Costs of hydrogen storage can be a big driver for off-grid ammonia systems. And our last insight is that it is possible to directly couple renewables to hydrogen and to ammonia that can provide a cost reduction. I'll show one example result for our best location in the United States, which is Texas. And this dotted box shows the off-grid case for wind to hydrogen systems. Ammonia is based mostly off of hydrogen as a feedstock. And so if hydrogen costs are low, ammonia costs will be low. And in this case, off-grid provides a cost-effective solution, even more cost-effective than on-grid, because you have dedicated renewable resources to your hydrogen production and ammonia, and you do not need to rely on transmission buildup. The arrows pointing down, indicating lower cost, are the current US policy. So any incentives to build green hydrogen, green ammonia are exacerbated when you're off-grid. You're only using green electrons. This is another sample result. And again, I want to draw your attention to the dotted box. This is for Texas also. Lower cost of hydrogen, which is on top, produces lower cost of ammonia, which is on the bottom. Again, hydrogen being the main feedstock for ammonia. That is an intro to our Green Heart tool, and I'd like to transition to the small scale deployed ammonia plant at the University of Minnesota. And again, I will be presenting on behalf of Mike Reese. University of Minnesota is a global research leader in this field. This is a picture of their site where they have deployed the first in the world wind to ammonia pilot plant in 2013. It's been operational for 10 years. It's a small plant that produces 72 kilograms per day. The model is to serve farmers in the area, as it is in a rural area. Green ammonia can reduce fossil energy use in corn production by over 90% using these wind to ammonia type systems, specifically in the drying, the field work, from the fertilizer perspective and the nitrogen production. This is a high-level diagram of what happens. So we have the University of Minnesota system in the upper left that produces nitrogen through pressure swing absorption and hydrogen through electrolysis using energy from wind. This goes into the Haber-Bosch process, producing nitrogen that can be used for multiple end uses: nitrogen fertilizer, tractor fuel, truck fuel, irrigation generators, backup generators, and grain dryer. Other advantages of these integrated systems are things like using hydrogen for advanced fuels or using the purified water for drinking water. A little bit more detail on the system itself. Use wind energy, water, and air to produce this nitrogen
fertilizer. I already talked about the steps going from electrolysis of water, air separation, pressure swing absorption in the Haber-Bosch process at a small scale, and through carbon capture and utilization, they can produce urea. Their next steps are to take this pilot plant and scale it by 18 times to produce roughly 1 ton of ammonia per day from wind. This will demonstrate the fully dynamic capabilities of this plant, which will reduce the need for hydrogen storage on site by about 90% and can drive down costs of these systems. Because these systems are highly integrated, many players are a part of making this a success, from the University of Minnesota to Casale to RTI and others. A few last pictures I want to show here are from the University of Minnesota and some of the end uses that they've done for green ammonia. Of course, green ammonia is used for fertilizer. Green ammonia has also been used for grain drying and thermal energy, successfully tested last year. Tractor fuel tested a few years ago on site. And finally, there are markets in the area of ammonia field tractor and semi-truck. I think that's a little bit further out, but just worth noting. So with that, I would like to just put up Mike Reese's information if you would like to contact him. Otherwise, I can answer questions as you have them. So I'd like to conclude this presentation by just putting up our summary. We've looked at integrated ammonia plants, 2 options: traditional ammonia with steady state operation and dynamic ammonia using our, and we've used our Green Heart tool to assess some of these plants. With that, I'll turn it back over to you, Daniela. I'd be happy to answer any questions. Thanks very much, Jen. Muchísimas gracias a Jen. Súper interesante este proyecto. Para los que tienen preguntas, lo pueden poner en el chat por el momento. Vamos a tener un espacio más tarde en la sesión para las preguntas. Ahora voy a presentar nuestro segundo ejemplo y presentador, Lucas Rodríguez, para compartir unas experiencias con proyectos de hidrógeno verde a gran escala. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por la atención. Voy a compartir rápidamente unos slides para guiar la charla. Realmente lo que les voy a mostrar es un repaso general de algunos proyectos principales, algunas acciones que nos ayudaron a apalancar dichos proyectos y en definitiva algunos de los aprendizajes que llevamos a lo largo del camino. Bueno, realmente una presentación general respecto de lo que representa Air Liquide. De todas formas, les adelanto que esta presentación la vamos a compartir luego, como comentaron las moderadoras. Aunque esta presentación la vamos a compartir en castellano, me disculpo que estos slides que están viendo ahora se encuentran en inglés. Bueno, primero que nada, es un hecho que para nosotros el hidrógeno no es una novedad. Nosotros venimos trabajando con el hidrógeno hace muchos años. Realmente esas aplicaciones que nosotros venimos llevando hace largo rato tienen que ver principalmente con el uso de SMRs para refinerías y algunos electrolizadores para aplicaciones puntuales, pero es importante destacar que la tecnología de electrolizadores no es una tecnología nueva, es una tecnología que tiene muchos años y que lamentablemente tiene algunas dificultades en lo que tiene que ver con sus materiales constructivos, eficiencias energéticas y demás, que hace que realmente hoy resulte un tanto complejo poder producir a gran escala y de forma eficiente, como les comentaba. Así que bueno, casi 60 años de experiencia trabajando al servicio del hidrógeno, lo cual nos permite a nosotros entender cuáles son los dimes y diretes, las cuestiones puntuales que hacen que estos proyectos puedan hacerse realidad.
La verdad que las ambiciones que tenemos como grupo son muy altas. La verdad que alcanzar 3 gigawatts para el 2030 es una ambición muy grande, pero obviamente eso se ve reflejado con una voluntad clara en el aumento de las inversiones que el grupo desea canalizar para poder hacer esto posible. 8 billones de euros a nivel mundial para apalancar este tipo de proyectos resulta un monto abultado. Realmente nos encontramos en camino a poder lograrlo. Realmente un punto no menor, y aquí me voy a detener unos minutos para hablarles un poquito de cuáles son los procesos de decisión y qué herramientas nosotros utilizamos para poder trabajar en el desarrollo de estos proyectos. Realmente al día de hoy nosotros contamos ya con electrolizadores al servicio de la producción de hidrógeno renovable. Contamos con 26,2 megawatts a nivel mundial. Y bueno, un pipeline de numerosos proyectos que nos llevan a operar casi 450 megawatts antes del 2025. Realmente cuando hablamos de las herramientas que nosotros disponibilizamos, todos los proyectos, el primer abordaje de los proyectos en general se hacen con herramientas simples del tipo Excel, donde mi recomendación para estas primeras instancias es tener órdenes de magnitud, es tener una idea general de cuáles son los volúmenes que se podrían producir. Entonces, yo como recomendación tengo siempre algunas anotaciones de costado para poder hacer estos trabajos. Por ejemplo, 1 megawatt hora produce 200 normal metros cúbicos de hidrógeno, son 17 kilos de hidrógeno. 1 kilogramo de hidrógeno puede llegar a producir más o menos unos 8 kilogramos de oxígeno. Tener ese tipo de pequeñas ayudas es algo que rápidamente guía la conversación en la fase inicial en donde los proyectos empiezan a desarrollarse. A medida que los proyectos van avanzando y se van complejizando, ahí sí nuestro grupo cuenta con herramientas propias, como es el caso de NERTRAG, donde la tecnología que utilizamos es bastante similar, y es allí donde se terminan optimizando un poco las relaciones entre los distintos equipamientos que hacen un proyecto. ¿Por qué hablamos de los distintos equipamientos? Porque realmente si nosotros tomamos energías renovables para poder producir hidrógeno, la realidad es que las energías renovables disponibles generan distintos desafíos. ¿Por qué? Porque muchas veces en los lugares donde hay una buena capacidad de energía eólica no es un lugar donde hay buena capacidad de energía solar, y muchas veces donde hay buena energía solar y buena energía eólica no es el punto de consumo donde finalmente se utilizará el hidrógeno. Sabemos todos que nuestra región cuenta con numerosos desafíos a nivel de infraestructura para poder mover los electrones de una área a otra. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a identificar distintas áreas donde tiene sentido producir hidrógeno e incluso tener un off-taker en su proximidad. Entonces, cuando hablamos de las dificultades de las energías renovables, realmente los factores de utilización de los electrolizadores conectados 100% a fuentes renovables o PRID pueden llegar a un 60% como un valor muy interesante. Luego de ese 60% se va a requerir estar conectados a la red nacional de abastecimiento. Entonces, se necesita tener una buena optimización entre la cantidad de almacenamiento que nosotros producimos, que nosotros podemos tener disponible, la cantidad de hidrógeno que vamos a utilizar, cuáles son los momentos en los cuales nosotros vamos a captar energías renovables que sean de alguna forma competitivas. Entonces, es ahí donde nosotros utilizamos herramientas propias muy similares a las tecnologías que hoy mostraban y se discutían por parte de NERTRAG. Y luego, cuando ya vamos a una fase de FEED, cuando ya vamos a una fase más en lo que se empieza a definir los procesos de inversión, ahí hay muchas tecnologías que están cercanas a los gemelos digitales, donde realmente lo que se hace es copiar de manera virtual una planta en su funcionamiento, y a través de distintos procesos de iteración e inteligencia artificial se empiezan a optimizar y se empieza a hacer un fine-tuning final de la planta, de sus servicios requeridos, de sus eficiencias. Incluso hasta se pueden hacer estudios respecto del layout, normas de seguridad. La verdad que es ahí donde se empieza a complejizar el proyecto, pero donde se empiezan a encontrar soluciones bien a largo plazo. Realmente, cuando hablábamos de hidrógeno renovable, hay un punto no menor que desde nuestra región nosotros necesitamos de a poco las empresas, que tiene que ver con ciertas definiciones. ¿Qué es un hidrógeno renovable? ¿Qué es un hidrógeno bajo en carbono? ¿Qué es un hidrógeno fósil?
Y creo que desde esas definiciones nosotros vamos a poder lograr seguir de alguna forma impulsando distintos proyectos que se encuentran en puerta. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos que se encuentran hoy en la región tienen que ver con proyectos del tipo Power to X, como hablamos hoy, y a través de definiciones como esa se va a permitir que las empresas puedan de alguna forma ingresar con esas moléculas al mercado internacional, al comercio internacional. Y un punto no menor, hablando un poco de lo que tiene que ver con el Power to X, muchas veces para producir este tipo de fuels se requieren distintas fuentes de dióxido de carbono. En la actualidad es muy importante tener en cuenta las fuentes de dióxido de carbono biogénico, las cuales tienen un balance que se encuentran en el balance de la atmósfera donde nosotros nos encontramos y donde realmente la valorización del CO2 biogénico va a ayudar mucho a tener luego proyectos del tipo Power to X escalables. Quiero decir, cuando empezamos a estudiar proyectos Power to X, tengamos presente fuentes de dióxido de carbono biogénicas. ¿Por qué? Porque después podemos empezar a desarrollar proyectos Power to X, donde tomamos CO2 quizás de una planta cementera o de un SMR, y lamentablemente eso después nos lleva a un estudio del tipo life cycle, de ciclo de vida, a una molécula del tipo combustible en el cual tiene alto grado de huella de carbono. Entonces, el estudio del life cycle es donde nosotros, el análisis del ciclo de vida de las moléculas, es donde nosotros creemos que es en donde se encuentra la categorización del tipo de hidrógeno, ya sea renovable, bajo en carbono o del tipo fósil. Por último, y en lo que tiene que ver con los criterios de decisión, la verdad que se planteaba incluso en la introducción de este panel de que la energía eléctrica representa un componente mayoritario en lo que tiene que ver con el valor del hidrógeno final, entonces acceder a fuentes renovables que sean competitivas es algo extremadamente necesario. Un punto no menor, hoy se están realizando numerosos estudios en lo que tiene que ver con la capacidad de utilización de los electrolizadores. Siempre se estudió y siempre se analizó de que cuanto más tiempo nosotros utilicemos el electrolizador, más, de alguna forma, más competitivo sería el proyecto, y realmente los electrolizadores tienen un ciclo de vida, tienen una cantidad de tiempo de vida útil que realmente impactan los costos finales de los proyectos, porque realmente estos proyectos necesitan un estudio de 15 años, ¿no? Y la verdad que hoy los electrolizadores que vemos lamentablemente no llegan a operar los 15 años sin tener que hacer determinados ajustes. Entonces, la verdad que hoy se está estudiando si es necesario o si realmente ese 100% de capacidad de utilización tiene sentido, o si no de utilización más bien en los momentos donde la energía eléctrica realmente se encuentra de manera competitiva. Se planteó también el hecho de que hoy los proyectos no tienen un perfil que sean competitivos, por dos puntos. Realmente en la región de Latinoamérica no se están observando muchos subsidios al desarrollo de estos proyectos. Hay algunas oportunidades, pero realmente no alcanzan a apalancar o a llevar a que estos proyectos sean realidad, como es el caso de Europa, como es el caso de Estados Unidos, lo cual nos pone a nosotros en una situación un tanto de riesgo en lo que tiene que ver con el equipamiento o con la escalabilidad de los proyectos. ¿Por qué? Porque realmente muchos de los proyectos que estamos viendo empiezan a moverse de geografía hacia algunas donde realmente los subsidios ayudan a apalancar el proyecto. Realmente hoy no es solo un simple subsidio lo que se necesita, sino también uno de los riesgos principales en estos proyectos tiene que ver con los off-takers. Hoy hay muy pocos off-takers, muy pocos compradores a nivel mundial que estén dispuestos a pagar una molécula que sea 100% renovable a costos muy altos o a costos más altos de lo que se consiguen hoy en día. Entonces, bueno, es un hecho que realmente la transición energética va a ser representada a través de un aumento del costo de vida. Entonces, cuanto más rápido nosotros podamos acelerar o cuanto más rápido la sociedad pueda absorber un aumento de costo de vida, más rápido se llegará a la velocidad que se requiere a nivel de la transición energética. La verdad que no quisiera continuar hablando un poco más de la visión general, sino ingresar un poco más hacia los proyectos. Realmente hoy estamos escalando y es un poco lo que se necesita para llevarlo. Hoy tenemos ya 2 electrolizadores en funcionamiento. Bécancour es el electrolizador más grande que se encuentra a nivel mundial. Son 20 megawatts. Esperamos para este año terminar 30 megawatts en Trailblazer en Alemania.
Y bueno, se ve como en casi unos, por lo menos 7 años, logramos tener sobre la mesa proyectos que sean competitivos, realmente, principalmente en usos que tienen que ver con industrias que son difíciles de abatir a nivel de emisiones de CO2, y también en lo que tiene que ver con proyectos de movilidad. Ya sumergiéndonos un poquito en algún proyecto en particular, para que tengan presente, se puede ver en pantalla un poco los puntos principales que hacen en nuestro electrolizador en Bécancour. Un poco de lecciones aprendidas. Bécancour son 4 electrolizadores de Cummins. Cummins es una empresa donde el grupo tiene participación accionaria. Esos cuatro electrolizadores nos llevan a nosotros a la capacidad de los 20 megawatts. La verdad que un punto de las lecciones aprendidas tiene que ver con la fuente de energía. La fuente de energía es del tipo hydro, y realmente eso nos da una determinada estabilidad en lo que tiene que ver con el abastecimiento, pero nos llevó a nosotros a entender un poco con mayor claridad cómo es el proceso de life cycle analysis, porque realmente, más allá de que uno produce una molécula que sea renovable, después hay que entender cuál es el uso de la molécula. Quiero decir, si nosotros producimos hidrógeno en Canadá y lo terminamos consumiendo del otro lado de la Tierra, realmente hay una huella de carbono que se genera a través del transporte que termina siendo de alguna forma contraproducente al ambiente. Entonces, realmente hay que entender, incluso hoy se discutió muy bien, cuál va a ser el uso final, cuál va a ser el proceso productivo, y entender con una visión un poco más holística sobre cómo afrontar este tipo de proyectos. Por último, la verdad que en lo que tiene que ver con los procesos de certificación, ya contar con un electrolizador ayuda mucho, no solo en el análisis del life cycle, sino para entender en definitiva cuál es la huella de carbono que nuestra molécula tiene ahí disponible, y nos ayuda a entender estos procesos de certificación como les comentaba hace un momento. Obviamente, todo lo que tiene que ver con la confiabilidad, todo lo que tiene que ver con la seguridad de las operaciones, el contar con un equipamiento en funcionamiento lleva a entender un poco más en detalle cuáles son los factores principales que hacen que las operaciones sean confiables y seguras. Así como les muestro un proyecto donde hoy es una realidad, quiero saltar a un proyecto claramente que es Normandy, que son estos 200 megawatts. La verdad que aquí nosotros estamos trabajando con tecnología Siemens, nosotros tenemos un joint venture con ellos para la producción de electrolizadores de gran escala. Y bueno, acá un poco en definitiva, al llevarnos a 200 megawatts, claramente lo importante es contar con off-takers que nos permitan a nosotros de alguna forma apalancar las inversiones. Puntualmente en este proyecto las principales aplicaciones tienen que ver con procesos de movilidad pesada, que es donde efectivamente la movilidad tiene un poco más de sentido, la movilidad de hidrógeno. Y obviamente también se discutió en el día de hoy todo lo que tiene que ver con transportar hidrógeno, ¿no? Entonces, la pregunta que dejo planteada aquí para muchos de ustedes es, ¿qué será más conveniente, transportar electrones o transportar hidrógeno en tuberías, ¿no? Bueno, hoy lo que se está viendo es que resulta ser un tanto más eficiente transportar hidrógeno en tuberías, y es allí el proceso que nosotros estamos llevando adelante en Normandy, ahí en Francia, para producir hidrógeno en un punto donde realmente hay energías renovables competitivas y alcanzándolo a las distintas industrias que se necesitan para descarbonizar. Freno aquí, prefiero tener un poquito más de espacio para responder preguntas de las personas que están participando de esta conversación. Muchísimas gracias, Lucas. Súper interesante su experiencia, y yo creo que los dos proyectos han aportado excelente información para la audiencia. Si hay preguntas, lo pueden poner en el chat, y creo que nuestros panelistas lo pueden responder en el chat para mantener el tiempo, pero me gustaría cerrar con una ronda de cierre de los dos panelistas, y vamos a pedir una pregunta puntual, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas o recomendaciones claves o consejos que tiene para la audiencia respecto a su experiencia con estos proyectos, que se puede compartir para cerrar en unos 2 minutos cada uno? Podemos iniciar with Jen. We can start on your kind of key lessons learned, recommendations, or key advice to the audience based on your experience. Absolutely. So there are a few things. We want to make sure we have access to good renewables and hydrogen storage. Those are going to be your big pieces. Safety is also something I didn't talk about in
the presentation, but spend some time thinking through that ammonia is a lot easier to store than hydrogen, but ammonia has toxic properties. So storing it as ammonia, safety issues, storing it as urea, which can also then just be directly used as a fertilizer, is a potential pathway as well. So safety and access to some of those key ingredients, renewables and hydrogen storage. Thank you. Perfect. Thank you so much. Much appreciated, Jen. And Lucas, puedes compartir con nosotros sus recomendaciones, lecciones aprendidas y consejos. Excelente. Bueno, la verdad que estoy viendo un montón de preguntas. Me encantaría responderlas todas quizás en este comentario de cierre. Sí, a ver, una pequeña recomendación es no bajen los brazos, empujen por los proyectos. Hay muchos proyectos en los cuales hoy realmente tiene sentido. El propósito que tiene la transición energética nos tiene que llevar a nosotros a tener mucha más voluntad de poder hacer las cosas. Realmente hoy no hay una receta perfecta que pueda ajustarse a todas las geografías. Todas las geografías son extremadamente distintas, todos los países son extremadamente distintos, entonces cada una de estas soluciones van a tener que desarrollarse de manera un tanto personalizada. Creo que si hay algo que nosotros necesitamos fervientemente, que nosotros necesitamos llevar esto a cabo, tiene que ver con una demanda local, no pensar en que todos los proyectos van a ser de exportación. Algunas definiciones en lo que tiene que ver con qué es un hidrógeno renovable, qué es un low carbon, que es algo que nosotros hablábamos hace un momento. Y bueno, más allá de los subsidios, la escalabilidad de los proyectos y demás, la verdad que todos los procesos de financiamiento también van a ser un factor clave para poder llevar adelante estos proyectos. Así que bueno, haremos público después el mail para poder contestar todas las preguntas que nos queden afuera, pero bueno, agradecerles a ustedes por haber participado y por el interés de casi los 239 participantes que tuvimos en el día de hoy. Muchísimas gracias. Excelente resumen a los dos. Gracias a los panelistas. Y ahora cerramos este panel y obviamente se puede responder a las preguntas en el chat también. Gracias a todos. Gracias, Daniela, gracias, Lucas, y gracias, Jen, por este panel. Yo pensé que íbamos a tener bastante tiempo, voy a decir, y que íbamos a poder tomar algunas de las preguntas del público, pero creo que lo que han compartido y sus experiencias, además tan distintas unas de las otras, nos han dado toda esta diversidad de proyectos que se pueden desarrollar. Además, Lucas bien decía, ¿no? No todos los proyectos son iguales, cada uno probablemente requiere un análisis propio, pero lo que buscamos es poder ir conversando sobre herramientas para que esos proyectos y esas ideas puedan ir aterrizando y puedan ir avanzando para llegar a su fase de implementación. Entonces, en parte era eso lo que queríamos lograr con este evento, ir viendo desde la contextualización que nos hizo Omar con las diferentes herramientas en estos, ¿no? Para simular los procesos, para optimizar y reducir los costos y ver cómo es el diseño del sistema, para ver y analizar la cadena de valores, cómo hay todos estos diferentes aspectos que hay que ir mirando, y cómo con los ejemplos que hemos visto de Daniel, de Jen y de Lucas se ha podido como tangibilizar en ya proyectos concretos, empresas concretas, cómo lo están viendo en distintos lugares, ¿no? Y también ver cómo en otras regiones está más desarrollado y cómo en la región necesitamos desde las condiciones habilitantes en nivel de políticas, de financiamiento disponible, hasta lo que ya los desarrolladores de proyectos necesitan para poder avanzar, se requiere. Blanca, entramos al cierre. Sí, bueno, No sé agradecemos a todos los panelistas y a todos los presentadores. No sé si nos da tiempo para poder presentar el Mentis y salir Sí, con las hacemos el Menti. respuestas, ¿sí? Sí, yo creo que sí, les robamos estos últimos minutos. Volvemos al Menti y le pedimos a Alejandra que nos acompañe, que nos presente, que nos comparte el enlace, porque sí nos interesaría saber, ¿no? Empezamos con un gran porcentaje de los participantes que no conocían ninguna herramienta para proyectos, ¿no? Y esperamos que entre lo que nos compartió Mar y las distintas experiencias y casos que nos han compartido Daniel, Jen y Lucas, ojalá podamos tener respuestas que hayan servido para que ustedes se lleven algunos elementos que los ayuden
en lo que están planificando. Mientras van respondiendo el Mentis, queremos agradecerles por la gran acogida que ha tenido este webinar. No se olviden que tenemos 2 espacios más en los siguientes meses, uno en julio y uno en agosto. Les estará llegando a sus correos también la invitación. También recordarles que les va a llegar una encuesta de satisfacción del evento, donde vamos a recoger algunas preguntas y también vamos a recoger los temas que les interesaría profundizar en los siguientes espacios de conocimiento que estamos preparando para ustedes. Muy bien, ahí veo que algunos están reportando ya las herramientas que se están llevando de lo que hemos presentado hoy. Bueno, agradecemos a todos los que se han quedado hasta el final del webinar. Tenemos ya casi 200 personas todavía conectados. Si pasamos, por favor, Alejandra, a dónde están. Muchos han estado preguntando dónde van a estar disponibles los materiales. Recordarles que en la página le hemos compartido varias veces a lo largo del chat, pero tenemos una página donde va a estar la grabación de este webinar, van a estar las presentaciones que han compartido con nosotros todos los panelistas. Vamos a además consolidar las preguntas. Hay una gran cantidad de preguntas que han venido en el espacio de preguntas y respuestas, y por eso yo insistía que aquellos que tenían preguntas que las estaban poniendo en el chat, que por favor las pasaran al panel de preguntas y respuestas, porque vamos a buscar aquellas que todavía no se han respondido por escrito. Vamos a pedirles si muy amablemente nuestros panelistas nos pueden ayudar con algunas respuestas para consolidar un documento y ponerlo, porque hay varios que complementan ya lo que se presentó en los diferentes segmentos. ¿Puedes avanzar una diapositiva más, por favor, Alejandra? Para que vean dónde está la página. También invitarlos, como mencionamos al inicio del webinar, este es el primero de una serie de 3. El próximo está planificado para el 26 de julio. Muy probablemente el tema tentativo es que vamos a estar enfocados en temas de hubs de hidrógeno y temas de infraestructura. Ya les estará llegando, a todos los que se han registrado a este webinar, les va a llegar la invitación directa para el próximo webinar para que se registren. Y bueno, todos los materiales están disponibles en este enlace que les hemos estado compartiendo. Creo que eso es todo. Blanca, no sé si me olvido de algo para... No, solo agradecer a todos los que se han mantenido conectados. Empezamos con casi 270 y hasta el final se han mantenido conectados. Entendemos que este es un tema que causa mucho interés porque es un mercado emergente también en América Latina. Y nada, agradecerles tanto a nuestros panelistas, a la GIZ y a todos los que han acompañado el webinar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.